Buenas tardes. El método que vamos a presentar el día de hoy es el método Ronje-Cutta de orden 2 y 3 para el semillero modelamiento matemático de cómputo científico. Los participantes son Manuela del Río, Jason Cardona y quien les habla, Luisa Peláez. La historia del método Ronje-Cutta. El método Ronje-Cutta es una familia de métodos numéricos utilizados para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Fue desarrollado por los matemáticos alemanes Karl Runge y Martin Kutta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1895, Karl Runge propuso una técnica para resolver ecuaciones diferenciales basada en una aproximación de la solución en puntos intermedios del intervalo de integración. Este método, conocido como el método Runge-Kutta de orden 2 o método de punto medio, fue presentado en el artículo titulado en su traducción al español sobre la resolución numérica de ecuaciones diferenciales. El método de Ronje-Kutta de orden 2 utiliza dos evaluaciones de la derivada en puntos intermedios para estimar el valor de la función en el siguiente paso. Aunque este método era relativamente simple y proporcionaba resultados aceptables, su precisión era limitada. En 1901, eh, Wilhelm Kutta, un matemático y aerodinamicista, publicó un artículo titulado, en su traducción al español, Contribución a la integración aproximada de ecuaciones diferenciales totales, en el cual presentó una mejora del método de Ronje-Kutta de orden 2. Kutta propuso un nuevo método de orden 3 que utilizaba tres evaluaciones de la derivada en puntos intermedios para mejorar la precisión de la aproximación. Este método se conoce como el método de Ronje-Kutta de orden 3 o método de Geum. La contribución de Kutta fue fundamental para el desarrollo del método de Ronje-Kutta, ya que su nuevo enfoque mejoró significativamente la precisión de las aproximaciones numéricas. A partir de entonces, se han desarrollado diversas variantes del método de Ronje-Kutta, como el método de Ronje-Kutta de orden 4, RK4, que es uno de los métodos más utilizados en la actualidad, debido a su buena precisión y eficiencia computacional. En resumen, el método de Ronje-Kutta es el resultado de los trabajos de Karl Runge y Wilhelm Kutta, quienes propusieron técnicas numéricas para la resolución de ecuaciones diferenciales en puntos del intervalo de integración, y estos métodos han tenido un impacto significativo en el campo de la simulación numérica y el análisis de sistemas dinámicos, y siguen siendo ampliamente utilizados en diversas disciplinas científicas e ingenieriles. Bueno, los creadores fueron Karl Runge, nació el 30 de agosto de 1856 y murió el 3 de enero de 1927. Fue un matemático, físico y espectroscopista alemán. Su primer nombre suele escribirse Karl. Fue co-desarrollador y coepónimo del método de Runge-Kutta en el campo conocido actualmente como análisis numérico. Pieschen, Alta Silesia, 3 de noviembre de 1867, fue donde nació Martin Wilhelm Kutta. Imperio Alemán, 25 de diciembre de 1944, fue su muerte. Físico y matemático alemán. En 1901 desarrolló en colaboración con Carl David Thalme Runge el método de Ronje-Kutta para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Será recordado también por el teorema de Zhukovsky-Kutta, así como por la condición de Kutta, ambas fundamentales en la aerodinámica potencial. La definición son generalizaciones de la fórmula básica de Euler, y sub i más 1 igual a y sub i más h, de la función de t sub i y y sub i, en los que el valor de la función f se reemplaza por un promedio ponderado de valores de f en el intervalo de
sub i menor o igual que t menor o igual que t sub i más uno. Demostración es la siguiente. El método Ronge-Kutta es una técnica numérica utilizada para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Se basa en dividir el intervalo de integración en pasos más pequeños y utilizar una combinación ponderada de la evaluación de la derivada en puntos intermedios para calcular la aproximación de la solución en cada paso. El método de Ronge-Kutta es ampliamente utilizado debido a su precisión y eficiencia en la solución numérica en diversas áreas. Les voy a hablar un poco de la función RK2 del método efectivamente. Entonces, bueno, vamos a ver primero la definición. Es un método donde se va a mejorar pues como una aproximación a la respuesta sin requerir determinación de las expresiones y de las derivadas de orden superior. Bueno, los métodos usan una corrección a la derivada tomando valores de puntos alrededor de referenciado al tamaño de h. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, tenemos pues como efectivamente eh, donde podemos hacer una aproximación, de pronto acercarnos pues como un poco más a errores relativos y dar pues como un poco de mayor certeza. Listo. Entonces tenemos pues como dos iteraciones que serían K1, que es la pendiente del principio del intervalo, y K2 es la pendiente del punto medio intervalo, usando K1 para determinar el valor de Y en el punto inicial más que sería un tamaño de paso. ¿Correcto? Bueno, acá tenemos efectivamente pues como las fórmulas, que sería K1 es igual al paso por la función de T1 y Y1, ¿correcto? Y también tenemos pues como la iteración 2, que sería K2 es igual a la función de H, donde tomamos como T1 más H, Y1 más la iteración, que sería K1, la anterior. ¿Listo? Tendríamos pues efectivamente estas fórmulas. Eh, Vamos a hacer pues como un ejemplo efectivamente de, de este método. Este método es la mejoración de la aproximación a la respuesta sin requerir pues como la determinación de las expresiones de las derivadas de orden superior. Los métodos usan una corrección a la derivada tomando valores de puntos alrededor referido al tamaño del paso de h. ¿Correcto? Bueno, dado esto, vamos a tomar como ejemplo la proyección de unos aviones de combate y su trayectoria de los misiles. Aquí, en la parte superior, qué pena, en la parte derecha, vamos a ver que tenemos efectivamente una gráfica. Esto lo hicimos dado que vamos a explicar un poco de cómo sería pues como el ejemplo de los aviones. Vamos a tener una función X. ¿Cuál sería la función X? Vamos a tomar la función X como si fuera el avión que mm, se está alejando debido a que otro avión lo está persiguiendo para dispararle con los misiles. Bueno, entonces, dado esta función, tenemos otro punto inicial que sería, vamos a tomar este punto XY como si fuera el otro avión que está persiguiendo para poder derribar al que está más adelante. Tenemos que si el avión dispara efectivamente, vamos a tener una recta tangencial que sería eh, la, la recta anaranjada, sería una recta tangencial de los misiles respecto a la función de X, dado que si disparamos efectivamente, se nos va a ir derecho, pues como las balas o los misiles efectivamente. Entonces no vamos a tener pues como la oportunidad de derribar pues como a nuestro oponente. Dado esto, vamos a tomar la primera derivada respecto a el avión, ¿correcto? ¿Para qué? Para poder hallar pues como eh, un error efectivamente y de pronto poder hallar
un poco mayor certeza. Listo. Entonces, tomando el punto inicial con un paso en el tiempo de h, tendríamos esta tangente, ¿correcto? Ya acá verificaríamos efectivamente que tendríamos otra función que sería x y más h, ¿correcto? Si colocamos una recta tangencial respecto a esta función y hacemos un promedio de estas rectas tangenciales, podríamos obtener acá nuestra línea roja, que sería efectivamente un error pues como menor, y aquí podríamos hallar efectivamente de pronto con mayor certeza un error donde podríamos ejecutar nuestro objetivo. Listo. Bueno, ya aquí verificaríamos nuestro código. Listo. Para nuestro código vamos a usar efectivamente el runjecutados, donde tendríamos que usar la primera derivada de y. Los puntos efectivamente de x0 y y0 y nuestro paso y las muestras que vamos a obtener, pues efectivamente, las muestras que queremos obtener. Tendríamos efectivamente entonces los valores iniciales, que sería x1 igual a x1, perdón, igual a x0 y y1 igual a y0. Dado esto, vamos a hacer las respectivas iteraciones. Tendríamos entonces K1, que sería igual a h al paso, listo, por la iteración, la derivada de y por los puntos, ¿correcto? Y ya tendríamos entonces K2, que sería el paso, por la primera derivada de y, sería entonces x y más el paso, ¿correcto? Y tendríamos el punto más la primera iteración. Acá efectivamente ya haríamos el promedio y estaríamos aplicando pues ya el código efectivamente para nuestro ejercicio. Aquí estaríamos ya tomando el código de prueba, realizando pues como el ingreso de los datos, y también estaríamos efectivamente haciendo la gráfica del respectivo ejercicio y tendríamos un resultado efectivamente de nuestro estimado de los puntos y acá la solución del ROM ejecutados respecto a nuestro ejercicio. En la noche de hoy vamos a hablar sobre el método Runge-Kutta de orden 3. Este método se basa en aproximar dos puntos intermedios utilizando pendientes estimadas. Este medio es muy utilizado para resolver ecuaciones diferenciales y proporcionar una solución más precisa y estable. Este método se puede comparar con otros métodos más simples, como puede ser el método de Euler, que mantiene pues una buena eficiencia computacional. Una de las grandes ventajas que tiene el método Runge-Kutta de orden 3 es el equilibrio entre la precisión y la eficiencia computacional, a diferencia de otros métodos superiores que puede ser un poco más tedioso en llevarlos hasta la práctica computacional. Entonces, en este caso, vamos a visualizar la fórmula que tenemos para el método Runge-Kutta de orden 3, que tenemos tres constantes, que es la constante K1, K2 y K3. En cada constante podemos evidenciar lo siguiente, que tenemos H, que H es el tamaño de los pasos, tenemos AX, que es el valor actual de las variables independientes, y Y, que es el valor actual de las variables independientes. Una vez se hallan estos valores, es decir, una vez se tiene la respuesta o la solución o se resuelve como tal cada una de estas fórmulas, vamos a hallar la y-new, que es el número aproximado de las variables dependientes para el siguiente punto.
pero para eso necesitamos resolver K1, K2 y K3. A continuación, vamos a visualizar un ejemplo acerca del método Runge-Kutta de orden 3. Entonces, acá vamos a tomar la representación o vamos a hallar el crecimiento de la población, ¿cierto? Para esto vamos a tener una ecuación diferencial que es dy sobre dt igual a k por y por 1 menos y sobre n. ¿Qué significan estas letras? Entonces, derivada de y sobre derivada de t. Bueno, la y es el tamaño de la población en el momento dado. La t es el tiempo. La k es la constante que determina la tasa del crecimiento y n es el número, pues es el tamaño de máximo de la población que se puede alcanzar, que nosotros queremos alcanzar. A eso son como los valores que nos da la ecuación diferencial. Entonces, para resolver este método Runge-Kutta, los pasos, para el orden 3, los pasos es primero que tenemos que definir los valores iniciales, es decir, el tiempo inicial, y Y, que es el tamaño de la población, pues qué tamaño de población inicial vamos a tener. También debemos de definir H. ¿Qué significa H? Es el tamaño de los pasos. Entonces debemos de definir también H y debemos de definir los parámetros de la ecuación. Es decir, en este caso debemos definir K, que es la constante, y debemos de definir N, que es el número máximo que deseamos alcanzar. Entonces, para eso nos indicaron estos valores, que es la T inicial, nos indican que es 0, la Y inicial también nos indican, perdón, que es 0.1, H nos indican que es 0.1, num except, en esta ocasión num except significa el número de interacciones. Entonces, para num except nos indican que son 100 interacciones. La constante nos indican que es 0.2 y n que son 100. Acá encontramos la fórmula con la que lo vamos a resolver. Obviamente se deben de, todos estos valores, todas las letras se deben de reemplazar por los valores indicados en caso tal de no tener para X o Y letra. Lo que hacemos en este caso es, reemplazarlo o hallarlo. Entonces acá lo pasamos al método computacional. Lo hicimos en Colab, acá tenemos los datos dados y acá las fórmulas de cómo lo vamos a hallar. Para este método es muy importante que entre más pequeño sea el tamaño de los pasos, es decir, la H, más preciso va a ser. Entonces, por eso es que sí, como la H, en este caso nos dieron que era 0.1, acá nos va a dar de 0.1 de las interacciones, hasta llegar a 100. Pues en este caso no se pudo completar a 100, pero siempre la curva tuvo un crecimiento, como podemos visualizarlo acá. En este caso, esto fue toda la información. Muchas gracias por su atención. Recuerden que es el semillero MMCC, dirigido por Alexander Arias. Este grupo fue el responsable de indicar el método Runge-Kutta 2 y Runge-Kutta 3. Feliz noche.